¿Se acuerdan cuando sus niños tenían 1 año? Yo me acuerdo, trato de recordar y de contarles a ellos qué hacían, qué decían, lo hermoso que eran, la bendición que fueron, cómo oramos, cómo les pusimos el nombre. Es un hermoso tiempo ese, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando les iban a poner la primer vacuna. Horrible, uno se quería morir, no le toque, no le ponga, no. Yo recuerdo con Antoine cuántas cosas, con Evan, la primera noche que lo tuvimos con nosotros, el primer año, me acuerdo hasta su cumpleaños, cómo le celebramos, cómo al año caminó, cómo al año, a los 8 meses, en lugar de decir papá, decía, Antoine, Antoine. Entonces tenemos tantos recuerdos de Caden, de Milka, y eran muchos bonitos detalles, y me imagino que al igual ustedes tenían hermosos detalles, recuerdos de cuando sus niños tenían 1 año. Y ahí los tenemos, mírenlos. ¿Se acuerdan de esas caritas? Entonces, ¿cómo nosotros aprendimos paso a paso de ellos? Porque sí, por ahí dicen que los niños vienen con un pan bajo el brazo, pero cuando nos entregaron yo lo busqué y no encontré pan por ningún lado. Y fue tan bonito. Y cómo paso a paso nosotros fuimos aprendiendo. Por ahí leí que alguien decía que el ser papá es la única carrera en la cual primero empiezas a practicar y luego te dan el certificado de ser papá. Y fue tan hermoso, ¿no? Ver cómo nuestros pequeños en verdad eran herencia de Dios. Y cómo nosotros fuimos viéndolos como paso a paso crecían, pero también nosotros como paso a paso fuimos creciendo como padres. Fuimos aprendiendo, ¿no? Y en el primero éramos muy aprensivos de cuidado, no sé qué, cuidado se cae. Con el segundo ya como que le bajamos la intensidad y el tercero ya creció solo. ¿Cómo fuimos cambiando paso a paso como padres? Y ¿saben qué es lo que en cierta forma también nosotros sentimos con Antoine en este primer año? Que hemos ido aprendiendo mucho. Dios colocó a nuestros niños en una familia donde ellos aprendieron con nosotros, aprendimos a ser familia. ¿A cuántos de nosotros como papás, a veces como que tú dices, wow, tengo una familia? Por lo menos a mí me pasó muchas veces que yo así como que decía, son mi familia, tenemos 1 año juntos. Le rogaba a Dios que en su vida se haga realidad el versículo que encontramos en Lucas 2:52, que dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Y esa también es nuestra oración con nuestros hijos, ¿no? Que nuestros hijos puedan crecer en sabiduría, en estatura físicamente, en su intelecto, que crezcan en el favor de Dios y que también crezcan delante de la gente. No es fácil, pero el primer año marca el inicio de un gran y hermoso proyecto. En el versículo anterior que estábamos leyendo, está narrado en un momento en donde José y María se fueron de paseo por varios días. Cuando terminó el encuentro, ellos tenían que regresar. Y cuando regresaron decían, Jesús debe ir más adelante con la demás gente. Se fueron a buscarlo porque no lo encontraban. Y cuando lo buscaron, resulta que no estaba. Así que les tocó regresar. Y lo encontraron después de 3 días. Imagínense si uno se le pierde un hijo 1 minuto, casi muere. A ellos se les perdió el hijo por 3 días, Dios mío. Y así es nuestra vida, ¿no? Este versículo que yo les leí hace un rato, que Jesús crecía en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres, es un versículo que fue escrito después de esto que ocurrió, de un momento donde hubo sufrimiento, donde hubo preocupación, pero que todo cumplía un propósito en la vida de Jesús e incluso en nuestra vida el día de hoy. Todo ayuda para bien, dice la Biblia, a los que aman a Dios. Y ese ha sido nuestro credo en cierta forma. Todo ayuda para bien a los que aman a Dios, aunque a veces no entendamos, pero Dios es fiel. Hemos visto su fidelidad. Lo interesante de que ya tengamos 1 año es que ya pasaron todos los sustos del primer tiempo. Me acuerdo que la primera noche que llegamos con Evan a la casa, nos fuimos a acostar, pusimos al bebé. Ya habíamos conversado que no iba a dormir con nosotros, que lo íbamos a poner cerquita, pero no adentro, cerquita. Aparte nos daba miedo, una mala vuelta y lo aplastamos al pobre niño. La primera noche que estuvimos con el Evan, se nos ahogó. La primera noche recién llegado. Primero lo fuimos a bañar, así que
Parecía Claro. gelatina el pobre niño. Y me acuerdo que no estábamos preparados para eso. Entonces no se me ocurrió nada, lo agarré patas para arriba como conejo, le agarré así los dos pies y le di hasta que algo botó. Me decía el doctor que puede ser líquido amniótico que todavía les queda, porque estaba recién llegadito. Y lo puse de cabeza, lo golpeé por ahí y respiró de nuevo y recuperó el color. Entonces, después sabemos que los primeros 6 meses son peligrosos porque el niño puede tener muerte súbita, ese tipo de cosas. Pero después de un año, que ya están comiendo tierra y caminando, ya no les entran balas. Ya no pasa nada con estos niños. Después de un año ya no pasa nada. Ya tenemos más de un año. Ya pasamos lo grave, ahora ya estamos dejando de comer la lechecita y vamos a empezar a comer carne espiritual. Ya la cosa va a cambiar. Vamos Ya a no más leche. No, también, eventualmente. Pero la pregunta que me surge a mí, ¿por qué será que necesitamos otra iglesia? ¿No habrán suficientes iglesias ya? ¿No tenemos suficientes iglesias evangélicas en el sector? Nuestra intención es traer el reino de Dios a nuestra comunidad. Traer el reino de Dios y todo lo que esto implica. Proveer de un lugar de oración para la gente de nuestra comunidad. Necesitamos un lugar donde la palabra de Dios sea expuesta. Hay opciones, pero vamos a hacer otra opción. Lo vamos a hacer como Dios específicamente nos pidió que hiciésemos. Exponer la palabra de Dios a la comunidad. Y lo interesante, que lo que hablamos recién, proveer de alimento espiritual. Lo que me encanta de nuestra iglesia anfitriona es que no solamente vamos a proveer de alimento espiritual, sino también físico. Necesitamos leche espiritual, pero necesitamos leche de verdad. Por eso siempre los invitamos, Love and Fishes, de lunes a jueves, tenemos para comer. Celebrate Recovery para las personas que tienen adicciones. La iglesia se está moviendo, la iglesia está haciendo, la iglesia está tratando de impactar a la comunidad de forma efectiva. Es cierto que nos falta mucho por hacer, pero ya arrancamos. Generalmente nos gusta reunirnos con gente que habla nuestro propio idioma. Nos gusta reunirnos. Si es de nuestro propio país, mejor, porque hablamos el mismo idioma, hasta las mismas malas palabras. ¿Sí? Yo lo he escuchado. Yo lo he escuchado. Y si es del mismo pueblo, mejor todavía, ¿sí o no? Porque hasta le conoce, ¿te acuerdas de la vecina tal? Si es del mejor todavía, más cómodo nos sentimos. Eso no tiene absolutamente nada malo, pero una nueva iglesia está llamada a romper todo este tipo de barreras culturales. Y si no me creen, miren, echen una miradita para el lado. Tenemos de todos los colores, tenemos de todas las edades, tenemos de todas las nacionalidades. Somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Este llamado también es general para cada uno de nosotros. Fuimos llamados a reconciliar a la gente con Dios, tanto a los que se han alejado de los caminos de Dios como a los que nunca la han conocido. Nos comprometemos a su crecimiento espiritual para que estas personas logren formar parte de una comunidad madura comprometida en el propósito de amar a Dios, love God, amar a la gente, love people, y aunque no lo crean, es posible cambiar al mundo. Change the world. Cada uno de nosotros aportando su granito de arena vamos a poder cambiar el mundo. Segunda de Corintios 5:18 dice: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Esta es nuestra meta: lograr que la gente se reconcilie con Dios. Este es nuestro compromiso.
ayudarle a cada uno de ellos a crecer, madurar, encontrar el propósito de Dios para sus vidas, para mi vida, para la vida de cada uno de ustedes. Cuando yo veo mi vida hacia atrás, yo veo como que iba por un camino y de repente alguien me hablaba de Dios. Y cuando alguien me hablaba de Dios, yo lo veo como que Dios me estaba llamando, usando a esta persona. Y yo decía, no, más tarde, estoy muy joven, cuando esté más vieja. O muchas otras excusas. Y seguía mi camino y otra persona me hablaba de Jesús. Hasta que un día por fin, en mi caso, esperé a que tuviera una historia muy triste, donde yo ya estaba, no sé, a punto de cometer tonterías. Y el llegar a ese límite me obligó ahora sí a decir, Señor, no puedo más, te necesito. Así como cuando tu hijo era pequeñito y te apretaba el dedo y se agarraba duro de tu dedo, el Señor quiere que tú te agarres duro de su mano. Aférrate a Dios. Busca de la presencia de Dios en tu vida. Si tú tienes un problema, de la mano de Dios es más fácil. Si tú tienes falta de fe, falta de esperanza, tienes algún problema en tu familia, te lo puedo asegurar. Aferrándote a Dios es lo único que va a ayudar que tu vida cambie, que tus hijos cambien, que tu esposo cambie. En Oseas 11:4, Dios dice, te atraje con mis cuerdas de ternura y amor. Quité tu carga y yo mismo me incliné para alimentarte. Y eso es lo que Dios nos dice, paso a paso. Te atraje con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité tu carga y yo mismo me incliné para alimentarte. Este es un pasaje que se le da al pueblo de Israel. Nosotros somos un Israel espiritual. Es un pasaje también en donde nosotros nos sentimos identificados con que Dios siempre te está llamando con amor, con ternura. Dios está pendiente de ti. No lo dudes. ¿Cómo responder al compromiso entonces? Rogamos a Dios que puedas responder al llamado de Dios. El día de hoy te hacemos una invitación a ser parte de nuestra iglesia Viña. Pero antes que todo y más importante, te invitamos a enamorarte de Dios y a seguirle, aferrándote a Él como un niño pequeño que necesita el cuidado de un padre. Les invito por favor a que se pongan de pie.